qué buenas preguntas quedaron ahí. Quedaron muy buenas preguntas, retomemos por si alguien se está enganchando, que esta es una noticia tremendamente importante. Lo tenemos aquí en la portada de uno de nuestros medios de comunicación, ¿no es cierto? Que es que en el primer trimestre del 2023 se registró el mayor ingreso de nuevos morosos en Chile. Es el mayor de los últimos 10 años y estamos conversando con Alejandro Weber. Él es el decano de la Facultad de Economía de la Universidad de San Sebastián, que es la universidad que hace este estudio de las personas con deudas morosas. Alejandro, insistir entonces que esta situación es una alerta, es una situación preocupante, y yo agrego estos dos factores. Este se conoció hoy día, la economía chilena cayó en el mes de marzo 2,1%, lo informó hoy el Banco Central, y la semana pasada conocimos que el desempleo subió de manera importante, 8,8%. Tercera alza consecutiva. Se está empezando a complicar más de lo esperado la economía. ¿Quiénes son de estos nuevos morosos, personas que tienen deudas vencidas? ¿Quiénes son? Jóvenes, personas que están entrando al mercado laboral, mujeres. Veamos un poco la radiografía de los nuevos morosos, Alejandro. Sí, en términos de edades, fíjense que hay datos que son bien interesantes. ¿Y quiénes están teniendo el mejor comportamiento de pago? Son nuestros adultos mayores, fíjense. Mira. Los adultos mayores hoy día ha crecido la morosidad, sí, pero mucho menos que en el resto de la población. Y ahí uno podría encontrar algunas explicaciones. Bueno, ¿qué ha pasado con los adultos mayores? Por ejemplo, la pensión garantizada universal, que comenzó a pagarse ya en el año 2022. Significa que personas que antes tenían una pensión entre autofinanciada y aporte del Estado de cerca de 200.000 pesos, hoy día está llegando esa misma pensión a 400.000. ¿De qué deudas estamos hablando, básicamente? ¿Casas comerciales, tarjetas de crédito bancaria, servicios básicos, cuotas de créditos de alguna caja de compensación? O sea, ¿qué es lo que entra en Porque recordemos que hay gente que se está endeudando también para comer, lo que es muy doloroso. O sea, yo creo que eso también hoy en día es un factor importante. ¿En qué nos endeudamos los chilenos, en el fondo? Sí, hoy día las personas están endeudadas fundamentalmente en el retail, es decir, casas comerciales, y eso incluye desde la tarjeta de una casa comercial o compras en el supermercado, lo que es particularmente doloroso. Y hoy día, si es que efectivamente los chilenos tienen que endeudarse para hacer la compra de fin de mes, que estamos en un problema como sociedad. Y eso hoy día lo estamos viendo. Y por el otro lado, el mayor monto de la morosidad está en los bancos. ¿Por qué están los bancos? Porque allí están los créditos que son más caros, ¿no? Están los créditos de consumo y están los créditos hipotecarios. Ahora, pasa algo interesante con los créditos, y esto nuevamente tiene que ver con la capacidad de las personas para tomar decisiones. ¿Qué es lo que no han dejado de pagar en forma sagrada las personas? Son sus créditos hipotecarios. Fíjense que hoy día tenemos la situación con la menor morosidad en años en los créditos hipotecarios. Y recordemos que los créditos vigentes han sido afectados por la inflación, no por las tasas, porque usted ya contrató un crédito con una tasa, pero sí la inflación. Y ha hecho que, fíjense, el año pasado, esa misma cuota creció en un 12,8%. O sea, la cesación de pago. ¿Cómo se dice? La cesación de pago no está en los hipotecarios ni en... Está más bien en la deuda de corto plazo. En la deuda de corto plazo. Oye, estas personas sobreendeudadas, perdón Alejandro, ¿pueden declararse en quiebra? Porque hace poco empezó esta figura, no sé hace cuánto exactamente, que es como traspasar un poco también lo de las empresas a las personas. Que alguien se declare en quiebra y que definitivamente no tiene cómo pagar su deuda. Sí, hay personas, y quizás Roberto puede complementar, pero hay personas que pueden recurrir a la Superintendencia de Insolvencia y manifestar una situación compleja respecto de su capacidad para pagar. Y la superintendencia, parte de las prestaciones que entrega es poder ayudar a las personas a poder generar un compromiso de pago, consolidar deudas y poder hay que tener un requisito, que es que tus deudas vencidas superen los 2 millones de pesos. Ya. Y eso es súper interesante decirlo acá. Las personas se pueden declarar en quiebra. ¿Qué es el beneficio? Porque es súper importante eso. La Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento, que antes se conocía como la Superintendencia de Quiebra, ¿qué es lo que busca? Tú vas y le dices, señor, estoy con el agua hasta el cuello. Debo en una tarjeta, en un banco y la cuota del auto. Estoy por encima de los 2 millones de pesos, me llaman todos los días, no puedo dormir. Sumándolas todas, puede ser una, todo. Ya. Tiene que superar los 2 millones de pesos de deuda vencida. Total. Entonces uno va a este organismo del Estado y le dice, ok, tranquilícese, siéntese, yo voy a traer a sus acreedores, por ejemplo, puede ser un supermercado, un banco y un señor que le vendió un auto a una tienda. Se sienta con él, está el señor de la superintendencia y lo que se hace es negociar. Entonces ahí, ¿qué es lo que buscan? Mira, ¿sabes qué? Yo esta cuota no la puedo pagar, ya, ok. Si la bajamos, tiene una cuota de 70 lucas, si la bajamos a 50, pues sí, ok. ¿Eso independiente del ingreso que tenga esa persona? Independiente del ingreso. Porque una persona puede estar súper mega endeudada e igualmente tener flujo.
O sea, puede ganar 100 y gastar 500, ¿te fijas? Entonces, independiente que tenga pega o no tenga pega. Es súper interesante la pega. Yo creo que sería bueno, deberíamos verlo, de traer a la gente de la superintendencia de disolvencia. Sí, y, es buen tema. Es independiente de tu flujo, lo que se busca es llegar a un acuerdo para que tú puedas tener un alivio, incluso te sacan del DICOM cuando tú llegas a un acuerdo con eso. Entonces tú finalmente, mira, tengo 50 lucas por acá, 70 lucas por acá y 80 lucas por acá de deudas vencidas. Ok, la bajamos, te respetamos los intereses, el plazo va a ser más largo, obviamente, pero hay una negociación y tú finalmente sales más tranquilo, puedes dormir tranquilo, qué sé yo. Entonces, porque eso le es lo que interesa que tú pagues algo, Claro. lo que sea, porque si no es perder completamente O sea, a los todo. bancos, por ejemplo, al banco le cuesta mucha plata el hipotecario impago. Porque igual hay que reponer esa Y no plata. solo a los bancos, a las Bueno, casas, a todos, en porque general. ellos tienen que contratar una empresa, Una deuda, que no, tiene pero que además judicializar, no es que la deuda- llamarte. no es que la cuota, me explicaba una vez un amigo que trabaja en una mesa de dinero, no es que la cuota, si yo no pago mi dividendo, no es que la cuota que paga, no. El banco tiene que igual poner esa plata, Exactamente. sacarla de otro lugar. Entonces, el banco es preferible que él prefiere que tú repactes a que, por eso, cuando viene la pandemia, hacen rápidamente este movimiento de dilatar los créditos hipotecarios porque se sabía que mucha gente no iba a poder pagar. Ahora, la pregunta es, ¿hay algún monto promedio de deuda impaga en Chile? Sí, y precisamente, José Antonio, el monto hoy día subió, de hace 12 meses era 1.900.000 pesos, hoy día el promedio es 2 millones de pesos. Ah, mira. Aumentados de manera súper importante. Y cerca de un 20% de las personas en nuestro país tienen una morosidad sobre esos 2 millones de pesos. Ahora, también en términos generales, y esto es un dato interesante, el 47%, casi la mitad, tiene morosidades pequeñitas, Ya. están bajo los 300.000 pesos. Y ese grupo, en promedio, son 130.000 pesos la morosidad. Ahora, ¿a los cuántos días alguien es moroso? Después de pagar, de Sí. no pagar cuánto, Yo soy una cuota. moroso, te lo Sí. digo al tiro. Va a depender del banco, de la casa comercial. Por ejemplo, hay algunas José, instituciones en que yo el día Dan un 1, rango, dan un claro, rango. dejo de pagar y luego viene un proceso de cobranza, los correos electrónicos, llamados Oye, que a telefónicos. todo esto, Alejandro, ya no puede ser como era antes, porque entiendo que también se normó eso, porque los llamados eran tremendos, o sea, quebraban, Sí, no sé cuándo se normó, quebraban pero- emocionalmente No, a alguien, pero porque yo veo todos que los la- días llamando. Hay que la gente se sigue quejando de que llaman y llaman, insisten. Puede haber habido un espíritu de normal, pero en la práctica sigue habiendo sigue siendo hostigamiento un psicológico acoso ahí. Efectivamente. tremendo. Ahora, ese hostigamiento aumenta en la medida que tú va pasando el tiempo, los meses que tú estás con una deuda vencida. Por ejemplo, yo voy a dar un caso donde más la gente tiene deuda vencida, porque hay una deuda vencida que tiene que ver a veces con olvidos, con el TAC, por ejemplo, o las Sí. casas comerciales. Que igual va aumentando, ¿eh? Sí, va aumentando. Pero a veces uno se le olvida, porque además hay esta cuestión que debe ser como una cosa uniforme, uno le debe a una, pasaste por la otra carretera. Yo tengo unas, por ejemplo, en mi tarjeta de la casa comercial, tengo varios TAC, pero otros no, entonces te llega un aviso y dije, pucha, pero si este lo tenía, entonces ahí hay cierto grado de confusión. Lo importante, yo creo, Alejandro, es que quede súper claro que la gente, por no poder pagar una deuda, por estar complicado, porque lo que vendía vende menos, porque quedó cesante, si está con una deuda vencida, se acerque lo más luego posible a la organización, Para entidad o empresa, repactarla. a la cual para hablar, para conversar. ¿Cuánto es el Eso es interés superimportante. legal sobre una deuda vencida? Porque en realidad ya se vence la deuda, que es un monto ya 100, y de ahí empieza a correr el interés. Porque no te perdonan. Mira, Jalisco nunca pierde. Entonces, Te demoras, empieza a pero te correr. cobran más, y, claro. claro, te demora. Porque si tú pagas adelantado, nadie te descuenta. Pero si tú pagas atrasado, pucha que las penas del infierno. Entonces, legalmente, ¿cuánto me pueden ir recargando sobre la deuda neta? Sí, no tengo esa información ahora a la mano, José Antonio, pero antes que termine el programa seguramente la vamos a poder dar. Sí, solo Pero- complementar que varía de acuerdo a cada, por ejemplo, las tarjetas de crédito de las casas Es variable, comerciales claro. es variable, pero sí tienen un tope. O sea, no es Sí. que cada una cobre a su antojo Sí. ni nada por el estilo. Ahora, algo que es súper importante en la pregunta anterior es que las cifras que estamos viendo ahora, 4.150.000 personas morosas, es un reflejo de nuestra economía de hace unos 2 o 3 meses atrás. Porque Ya. recordemos que la morosidad se demora un tiempo, en promedio 3 meses, en reportarse. ¿Por qué eso es importante? Porque en fines del año pasado teníamos una tasa de desocupación en torno al 8%. Y hoy día tenemos una desocupación del 8,8%. Los salarios reales han caído más ahora. ¿Qué significa eso? Que en los próximos meses vamos a ver, lamentablemente, un incremento en la morosidad, por lo Pero que en veíamos. términos económicos,
Si vuelvo a la mirada de la Karen que me quedó dando vuelta. Si tú pactas un retiro acotado para que esos montos vayan directamente al pago de deuda, no a comprar cosas, ni a agrandar la casa, ni nada de esas cosas, no, vamos directamente a disminuir esta cifra de deuda morosa. ¿Eso no tiene beneficios sobre la economía, creen ustedes? Efectivamente van a generar una inflación, o sea, al haber menos mora, al haber menos deuda, evidentemente debería haber la génesis de una economía algo más sana, ¿no? ¿O por qué sería mejor para el sistema que la gente tenga que pedir otro crédito al banco, donde también le llega platita al bolsillo para pagar una deuda? Yo creo que la gente en eso es bien responsable, paga sus compromisos. Veíamos además los adultos mayores con todas las dificultades que tienen, son los más preocupados de pagar sus deudas. Entonces, ¿por qué a lo mejor es mejor pedirle plata al banco para pagar esa deuda y eso les parece más bonito que el retiro a lo mejor de otro 10% para pagar acotado para pagar esas deudas? Sí, hay varios elementos en la pregunta, vamos Esta desglosando. bancada tiene varias dudas. Interpelación. Respecto de esa interpelación, efectivamente, si nos ponemos en un escenario hipotético y se utilizan recursos exclusivamente para el pago de deudas, efectivamente es mejor a que esos recursos se utilicen también para consumo. Cuando uno suma todas las deudas morosas, recordemos que estamos hablando de morosidad, no de deuda, sino de compromisos crediticios sin pago, estamos hablando de 10.400 millones de dólares. Es mucha plata. ¿Cuánto es eso más o menos? Es casi el doble de lo que gasta el Estado en pagar la pensión garantizada universal en un año completo. Esa es la morosidad. Y como ustedes lo decían, todos pierden con la morosidad. Las personas, porque no pueden acceder a nuevos créditos y por tanto, yo no seguir entiendo cómo el mejorando la calidad de gobierno en vida. algún momento ofertó un proyecto de este tipo, un retiro acotado para pagar deuda, y luego como que todos se hicieron los Larry, nadie se acordó, el proyecto quedó ahí. O sea, Ya, pero eso fue una movida política. ya, pero Era para bueno, sacar pero la gente- discusión, pero era Una para- movida política pero tú no- para... pero- Fue despachar el tiempo. una movida política para anular el quinto retiro. Pero sí. tú no tienes por qué usar a la gente para tus movidas Ok, políticas. está bien, Bueno, pero... por algo hoy en pero- día no se acepta este séptimo proyecto que es muy parecido a eso, pues, porque sabe que tendrían que aprobarlo y entregarle los votos porque justamente era un proyecto del gobierno. Pero O sea, fue, una, si- mira, si fue, decir- fue una jugada para complicar el quinto retiro. Pero si decir no Digámoslo. a los retiros es pan para hoy, hambre para mañana. Porque los retiros, en la mecánica Y de los decir sí a los retiros... retiros también es pan para hoy, hambre para mañana. No, lo que te estoy diciendo es que, como decía el diputado Bianchi, hay que encontrar un punto medio hasta que tengamos una reforma previsional. La gente va a querer seguir como sea, y hoy día será Pamela Giles, y mañana será el otro señor, y Durán, pasado será otro o- señor, porque es una plata que está ahí y que la gente no percibe el beneficio del ahorro, no lo percibe, ni tampoco lo vive, porque la gente que se jubila no puede vivir Pero José de Antonio, eso. bajo esa misma lógica, entonces dejemos que la gente cotice, no siga cotizando, le pasamos a la gente toda la plata y no esperamos hasta que salga la reforma previsional. Si, bajo esa misma lógica. No tiene sentido, porque la próxima reforma previsional tiene que ser sobre una base de algo, no podemos partir de cero. O sea, esa plata se va a usar para la reforma. No, no he dicho previsional. eso. Lo que sí tú necesitas, o sea, es muy distinto. No estoy diciendo, ni el gobierno lo ha dicho, que esa plata la va a ocupar para pagar pensiones. Pero es muy distinto si la gente tiene un fondo ahorrado y ahí sobre eso colocar PGU más el mecanismo que quede de la reforma previsional. Sobre nada, PGU y el mecanismo que esté. O sea, no es lo mismo si yo voy de aquí a Viña, partir desde acá, desde Vicuña a Maquena, que partir desde el santuario, creo yo. No Yo sé, la ¿cómo lo ves tú, Alejandro? invitación que quiero hacer, Roberto, es que nos centremos sobre lo que está ocurriendo con el IMASEC y el crecimiento económico. El crecimiento económico parece como algo muy distante, macroeconomía, que no le llega a la gente, pero más crecimiento económico significa más inversión significa mejor empleo y mejores salarios. Y lamentablemente eso ha estado fuera de la discusión. Podría eventualmente avanzarse en retiros y eso va a depender de la política. Yo al menos estoy en desacuerdo, pero va a depender de la política. Pero ¿qué es lo que ocurre con esos recursos que son transitorios? Es que se gastan por una vez. Y supongamos que las personas los utilicen por una vez para salir de sus deudas en el momento. La pregunta es, ¿qué va a pasar cuando se agote esa plata si es que no volvemos a retomar la creación de empleo y aumentar los salarios? Lo que pasa Y es ese que el tuvimos gran creación de empleo y tuvimos crecimiento y no tuvimos crecimiento salario real.
O sea, si tú miras la estructura de los salarios en Chile en los últimos 30 años, no ha crecido al mismo ritmo que como creció el país. Entonces, ¿qué quieren? Que la gente, si la gente percibe lo que recibe todos los meses al 30 de diciembre, el 30 de, digamos, Oye, cada mes. van a tener que volver, nuevamente, por supuesto. Alejandro, sí ha sido un agrado. Y bueno, Roberto, sí, Sí. tema de discusión en estos días, sin duda. A Alejandro Weber, decano de Economía de la Universidad San Sebastián, que trimestralmente hace este estudio bien interesante donde pone la lupa en las personas que tienen deudas morosas. Ahora ha salido del último trimestre, es muy interesante, pero bueno, además Alejandro, con él podemos conversar de distintos temas que tienen que ver con la economía. Gracias, Alejandro. Muchas gracias, Roberto. Muchas gracias. Bueno.